¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta cápsula con la finalidad de visualizar una de las problemáticas trascendentales que tenemos en nuestro país, la tortura. Como tal, es un tema que no solamente pues conlleva al Estado y a las instituciones garantes de impartir justicia en nuestro país, sino también es un tema que va muy de la mano también con la sociedad en general, ya que la tortura a su vez pues no nada más la ejercen los actores políticos en el tema de seguridad, sino también igual se puede visualizar en algunos grupos de la sociedad, como por ejemplo el crimen organizado. Vamos a tomar un punto muy importante aquí, un asunto que trascendentó bastante grande y sonado hace algunos años, 2005, 2006 aproximadamente fue, que sucedió este asunto de la detención arbitraria que se le hizo a la periodista Lidia Cacho, y cómo se llevó a cabo pues primeramente una inconsistencia total, ¿no? en contra de la periodista, y cómo se violentaron sus derechos fundamentales como el debido proceso, entre otros, pero principalmente enfocándonos en la tortura. Entonces vamos a analizar primero de raíz la problemática para poder llegar a una solución determinante de esta problemática nacional que tenemos hoy en día en nuestro país. A continuación vamos a tocar justo el tema medular de esto. Podemos empezar excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas instruidas y trascendentales. Podemos mencionar dos de las reformas más importantes, que fue la reforma del 2008, en donde se establece las bases para pasar de un proceso penal inquisitivo a uno acusatorio, y la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, donde otorga un rango constitucional a las normas de derechos humanos incluidas en tratados internacionales. La tortura en la jurisdicción federal la encontramos tipificada en el artículo 3 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. A un nivel regional y internacional, podemos encontrar que México ratificó en estos convenios más importantes con respecto al tema, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Se puede mencionar que todas las entidades tipifican el delito de tortura, pero en su mayoría existen deficiencias en la definición, ya que no cumplen los estándares internacionales, pues su guía es la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, y en esta encontramos deficiencias con la internacional. Una de ellas es que la Ley Federal pues no establece la tortura contra actos de discriminación, y también dice que solamente tiene que ser con el propósito solo se tiene que cometer con el propósito de la tortura, mientras que a una forma internacional solo basta comprobar la intención de producir el sufrimiento. Tenemos el Protocolo de Estambul, el cual es una herramienta que nos sirve para documentar e investigar los tratos o los hechos de la tortura, o otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes, estableciendo las directrices internacionales y los principios fundamentales de la investigación. En México, en el año 2000, tras un proceso de liberación por la Procuraduría General de la República, pues trata de implementar este protocolo, pero no fue hasta el año 2013 donde se establece que el Protocolo de Estambul estaría dirigido a la regulación para los dictámenes médicos, psicológicos para casos de posible tortura o maltratos. Sin embargo, podemos encontrar también algunas deficiencias, ya que pues se pueden encontrar que los estudios tardan en llevarse a cabo,
y si bien el maltrato psicológico no desaparece, el físico sí, y esto afecta a la investigación. Podemos encontrar la impunidad de los actos de tortura se debe en su mayoría a la mala estructura del mismo protocolo, a la falta de personal médico capacitado y a la falta de los recursos, y la solicitud de expertos pues tarda en llegar a las regiones que lo solicitan. Bueno, antes de pasar al caso principal que ya mencionó mi compañero sobre Lidia Cacho, es importante conocer sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género es importante y se da debido a las desigualdades que existen en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, ya sea en el ámbito social, laboral y en este caso el judicial, el cual muchas veces no se juzga de la misma forma a una mujer con un hombre. La perspectiva de género nos sirve para 3 razones. La primera es la redistribución equitativa de las actividades en los sexos, la justa valoración en los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres y la modificación de las estructuras sociales. Esto nos permite ver que en la actualidad a las mujeres se les debe dar la misma oportunidad de crecer y de ser valoradas en la sociedad como lo son los hombres. Igualmente, la perspectiva de género nos ayuda a visibilizar los derechos humanos que ya tienen las mujeres y que deben de gozar en cualquier ámbito. Ahora bien, debemos de pasar al caso principal, que es el de Lidia Cacho. ¿Quién fue Lidia Cacho? ¿O quién es Lidia Cacho? Es una periodista que en el año 2005 lanzó un libro titulado Los demonios del Edén, el cual mostraba y denunciaba la existencia de la red de pedofilia y de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en el estado de Cancún por parte de políticos y por parte de empresarios. Uno muy sonado fue el de Kamel Nasif, o que también era conocido como el rey de la mezclilla, el cual fue el que la buscó y logró secuestrarla, por así decirlo. Ella misma narra que durante 20 horas sufrió maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato sexual. La finalidad era asesinarla, pero no fue así, debido a que ya se encontraba en búsqueda a ella. No fue, bueno, hasta el 2018 fue cuando el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictó la resolución en la que reconoce que la reportera mexicana pues sí fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en el 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de esta agresión. En el 2019 fue cuando, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuando se le pidieron disculpas públicas y se emitieron órdenes de aprehensión a Mario Marín y Kamel Nasif. Derivado de estas circunstancias, el Estado mexicano en el 2023 generó la Estrategia Nacional contra la Tortura, la cual busca fomentar la erradicación y sobre todo la prevención de la tortura. La estrategia toca puntos importantes como lo son la situación migratoria que se está dando en los últimos años, la violencia obstétrica, que no está bien legalizada en nuestro país. Sin embargo, hay una resolución o un estudio de un amparo que se le dio por el Estado mexicano. La tortura sexual, que tiene que ver con nuestro caso de Lidia Cacho, algunas torturas que se han dado en los pueblos indígenas, y también pues todo lo que conlleva a niños, niñas y adolescentes, también con respecto a la salud mental. Todos estos temas se tocan en la Estrategia Nacional contra la Tortura. Es importante mencionar que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se genera el Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura para dar a conocer las atribuciones y las facultades conferidas por el Estado mexicano con respecto y con
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La prevención de la tortura, además de las herramientas y la legislación que ya platicaron los compañeros anteriormente, es un trabajo completamente interinstitucional en la cual se encuentra pues la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre muchas otras, por mencionar algunas, en las cuales a través de cursos, a través de prevenciones, a través de trabajo interinstitucional, se logre generar un poco de empatía con la parte de la prevención de la tortura. Todo esto enfocado a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que también es importante mencionar, conocer y saber determinar la diferencia entre todos estos términos. Y bueno, evidentemente vamos a llegar al punto en que esta problemática, esta tortura, bueno, pues va a tener un impacto pues muy grande en la sociedad, vaya. Como tal, pues no solamente el Estado y las instituciones garantes de brindar la seguridad en nuestro país van a ser las que puedan ejercer tortura, sino que también lo vamos a poder ver en otras áreas, en otros sectores, como tales son, bueno, primero que nada en los grupos de crimen organizado. Estos grupos se sabe muy bien que también pues tienen como uno de sus mecanismos para ejercer el control y forzar la obtención de información y de su cometido, pues también usar el método de la tortura. Entonces va a ser igual esta situación que vamos a tener muy presente en varios sectores de la sociedad, también incluso de una manera más mínima. No solamente la tortura se puede referir a ejercer una violencia física dentro de pues el ejercicio de llevarla a cabo, sino también igual también hablamos de que pues tenemos una problemática ya mucho mayor en cuanto al sector privado, ¿no? Donde igual también pues muchas personas llegan a utilizar pues con la finalidad de presionar, de obtener igual información o de hacer que una persona haga cosas forzarlas para lograr su cometido. Y entonces hablamos de que entonces estamos viendo una tortura en nivel, en ámbito económico, sexual, patrimonial, entre otros, ¿no? Entonces no nada más como lo vemos en el asunto, ¿no? Y conlleva varias formas y está muy presente en varios sectores de la sociedad. Entonces a raíz de esto, pues llegar a un pues punto en el cual tengamos que la necesidad de poder hacer una serie de prerrogativas para que este problema pues se pueda erradicar. Entonces con la finalidad de crear, de promover, además del Estado por medio de políticas públicas, pero sí también que la sociedad en sí pues sea la que puntualice y ponga en favor de la sociedad el poder erradicar estas conductas, ¿no? Porque inclusive hasta muy mínimo se puede, hay casos en los que pues queremos forzar a una persona a que nos diga algo, a que nos cuente algo o a que haga algo. Entonces muchas veces a lo mejor la conducta pues no es notoria, no es mínima, pero incluso es uno de los pasos para llegar a esta situación, ¿no? Entonces es muy importante denotar este impacto que tiene en la sociedad. Y bueno, pues ya para terminar en esta primera parte, en esta primera entrega,
pues como tal, lo que nosotros aquí investigamos y visualizamos justo fue en qué consiste uno de los problemas, la tortura, y cómo esta se desarrolla en diferentes ámbitos, así como también pues abordar el asunto de Lidia y de las inconsistencias que lleva también, ¿no? La importancia de juzgar con perspectiva de género, los mecanismos que se deben efectuar para la prevención misma de la tortura, y así como también la erradicación y el alcance que tiene en la sociedad. Visualizamos este problema que va a trascender más allá del aparato del Estado, más allá de las instituciones garantes de la impartición de justicia, ya llegando a niveles por encima de lo histórico que ha acontecido, ¿no? En una situación en la cual pues asuntos como el de Lidia Cacho, inclusive otros asuntos más que podemos ver y que se dieron justamente en estas épocas, ¿no? Del 2000 a 2012 y en la actualidad también, en los últimos 10 años, el problema es bastante complejo. Entonces, en esta primera parte tratamos de enfocarnos en lo que conlleva, la realidad en la cual es el problema, el aspecto general, para así una vez llegar a poder lograr deducir una solución pronta y final ante esta situación. Entonces, esto es lo que llevamos analizando, y continuaremos para así en la última entrega de este análisis.